somos la gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, otra vez con la idea de que estamos en un momento muy importante de la vida del país, de los hechos que van constituyendo nuestra historia y un poco confundidos porque no encontramos como la palabra necesaria y no sabemos qué nos impide decirla, porque en estos eventos cuando el ser humano está perdido, está apartado de las realidades institucionales y políticas, es muy difícil que haya una verdadera concientización, una verdadera participación en los hechos que conciernen a los humanos, para efectos de producir su salud, no solo física, biológica, sino también mental. Por eso es tan importante Palabra Plena, porque ha venido sosteniéndonos en la idea de que todavía es posible crear una condición de dignidad para el ser humano, en medio de todos estos avatares que nos confunden. Pero Palabra Plena aspira siempre a ser una palabra clara que se aproxime a la verdad que necesitamos. Esta noche es muy importante porque estamos con una persona que tiene una gran trayectoria en el trabajo con la condición humana, su conocimiento, sus expectativas y sobre todo su acogida. Ella es la psicóloga Maribel Albornoz, que tiene un ejercicio muy importante y muy apasionado. Ella me estaba diciendo que tenía mucha pasión por las drogas, pero eso es como un malentendido, ¿no? ¿Por qué esa pasión por la droga? Bienvenida al programa Palabra Plena, Maribel. Muchísimas gracias. Usted me decía apasionada con el tema de las drogas. Por trabajar en el tema de drogas, con instituciones, digamos, que podamos apoyar, aportarles pues para su crecimiento como con este tratamiento, digamos, pues para pacientes con esta problemática. Y la convicción de que es posible eso, ¿no? Que es posible asumir el tratamiento y curarse las personas. Es posible. Porque en la psicología es como muy proverbial esto de que las tres cosas imposibles de hacer son gobernar, educar y curar. Pero bueno, usted está en una organización, me decía que tiene una sigla muy larga. ¿Cómo es? Sí, básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es del modelo de desarrollo económico incluyente para consumidores de sustancias psicoactivas. Ese básicamente es lo que estoy trabajando, lo que estoy coordinando. Es un modelo piloto, es un proyecto piloto que se está trabajando en dos ciudades de Colombia, que son Cali y Pasto. Posteriormente, la prueba piloto pues nos va a permitir eso, poner en conocimiento el modelo, traer expectativas, observaciones de instituciones que trabajan y que son los principales afectados, para de alguna manera que el modelo se estructure muy bien y podamos aplicarlo en el nivel nacional, porque la idea es que todos los centros de atención a la drogadicción y centros de escucha puedan acoger este modelo dentro de sus modelos terapéuticos. Digamos que podría pensarse que los centros de escucha vienen a constituir un lugar muy importante para esta preocupación que hay de... Claro que sí. Es un modelo incluyente. Es un modelo incluyente que parte desde la Política Nacional de Reducción de Consumo, cuando hablamos de inclusión social. Entonces, una de las iniciativas por las que se da del modelo, porque se está desarrollando, porque se va a dar, digamos, en todo el territorio,
Es porque algunas dificultades que tenemos los centros de atención a la drogadicción, cuando el paciente cumple su ciclo de tratamiento terapéutico, se trabaja la parte emocional, espiritual, y de alguna manera el paciente sale muy fortalecido y ya, digamos, cumple su tiempo y sale al entorno social nuevamente, pues solamente se trabajó esa parte social y no se trabajó esa parte sociolaboral. Entonces, la mayoría de veces sucede que el paciente, al salir pues ya rehabilitado, digamos, empieza a buscar trabajo, pasa 1, 2 meses, 3 meses y no tiene nada porque no tuvo esa capacitación previa, porque no hay un conocimiento, porque pues no sé de pronto desarrollar una labor específica y tienden a la recaída. Habría que pensar que hay que tener la confianza en que existe un apoyo institucional, completamente, que hay una ocupación institucional, porque a veces no se nota eso, o no se deja ver, o no se sabe utilizar. Ahora, habría que saber también que tiene que haber en esa ayuda o apoyo institucional una racionalización, es decir, que no sea simplemente un ejercicio, una ejecución y hacemos esto aquí, un proyecto y nos vamos a otro lugar, claro que no, sino que haya una sistematización, es lo que le entiendo, Maribel. Primero le cuento un poco de los sectores involucrados, o sea, esto no lo podemos hacer solamente con los centros de atención o los centros de escucha solamente, es un grupo, digamos, que nos unimos para ello, y es el sector gobierno, que es tan importante, el sector empresarial y obviamente la sociedad civil, que son la población objeto, digamos, dentro de todo eso. Cada uno tiene unas actividades, cada uno tiene unos compromisos a desarrollar. Si no hay esta fusión, el modelo no se podría dar. Entonces, pues hemos tenido como fases con cada sector para poder dar pie a ello. Ya digamos que con todo ya se culminó la primera fase, ya estamos en la parte de construir una red de IESPA, pues donde todos los sectores con esos compromisos que se han generado, pues se hagan realidad. Ya, entonces para la TV audiencia puede estar claro a través de el comentario que nos hace Maribel, que hay que tener confianza en que hay unas políticas públicas que dicen, hay una gestión gubernamental, que hay que gestionar también, que hay que activar, que hay que comprometer de manera que se hagan efectivas esas, y que allí debe participar la sociedad civil, la comunidad, que tiene que participar, las distintas organizaciones que por cualquiera de las vías o cualesquiera de las vías que se hayan tomado han asumido el problema del sufrimiento social, porque una cosa tiene que quedar clara en lo que está diciéndonos Maribel, de que ese ser que está por alguna razón en un compromiso con las drogas es rescatable. Nos está diciendo que hay un proyecto que viene como haciendo avanzar el tema del trabajo que hacen los centros de escucha, y es ya en el campo de lo ocupacional. ¿Cuáles son las garantías que se pueden tener allí, digamos? ¿Cómo me quedo yo tranquilo como padre de familia, como miembro de una comunidad afectado por las consecuencias que produce el consumo, todo esto en un lugar, en el barrio? ¿Cómo me puedo ya estar tranquilo cuando aparece un proyecto de estos? Sí, primero que todo el respaldo, que digamos de pronto fue el inicio de ello. El proyecto lo está coordinando a nivel nacional la Fundación Arca-NOV, que es una institución bastante reconocida en el nivel nacional, con Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y Ministerio de Salud. Primero enfocándonos allí, son quienes avalan la propuesta y quienes jalonean la propuesta y quienes van a llevar a cabo a todo el nivel nacional. Bueno, a partir de allí, pues hay digamos un manual escrito para unas funciones escritas para cada uno de los sectores. Entonces, por ejemplo, los padres que tienen a los muchachos en algún centro de rehabilitación y que posiblemente ellos van a llegar a esto cuando culminen su tratamiento, porque obviamente también han pasado por una capacitación. Hay que tener en cuenta de que cuando el muchacho está en el centro de escucha o en el centro de atención a la drogadicción, se evalúan los perfiles. Todas las personas no pueden ser empleadas, muchos pueden ser empresarios. Entonces, a partir de allí se capacitan, se miran los perfiles, se capacitan
y salen al entorno laboral. Pero entonces, esas garantías, ¿cuáles son? Siempre va a haber un acompañamiento para el muchacho cuando salga, e inclusive dentro de la institución, porque no sabemos en qué momento puede generar una recaída. Siempre va a haber un acompañamiento en la empresa. ¿Por qué? Por el estigma social que esto puede generar en las empresas, los compañeros de trabajo, el drogadicto, entonces siempre esto va a generar malestar. Entonces el acompañamiento siempre va a ser por parte de personas, pues desde la parte psicosocial a los compañeros de trabajo en las empresas y a la misma persona que sale a laborar allí. Cuando regresemos de estos anuncios, yo le pido, Maribel, que continuemos, porque este aspecto es muy importante, el de ese acompañamiento a las empresas, porque hay empresas que quieren, que promueven este tipo de la filosofía de la inclusión, claro, necesitan también tener presencia allí. Entonces, cuando regresemos, hablamos de esto. Palabra Plena, acompáñenos, estamos hablando de un asunto supremamente importante que tiene que ver con esto que nos mortifica, ese malestar que la sociedad produce en los seres humanos y que ellos buscan una forma de paliarlo, y a veces es en las drogas. Pasa con ellos lo que pasa con nosotros, que a veces también consumimos drogas legales. Ya regresamos para que continuemos con Maribel hablando de este asunto. Acompáñenos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Palabra Plena. Palabra Plena y la Corporación Viviendo han venido tratando de hacernos entender y comprender este tema del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos qué es lo que pasa con el otro, con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con el ciudadano, es imposible que entendamos lo que pasa con nosotros. Y si no entendemos ni lo de los otros ni lo nuestro, la convivencia, la paz, la democracia, la participación, la armonía, siguen siendo caóticas y no desembocan en una solución. Por eso es tan importante que nosotros como TV Audientes de Palabra Plena vayamos interiorizando estas ideas. Estábamos hablando con Maribel sobre un problema que hay, que ustedes se lo encuentran en el ejercicio que hacen de acompañamiento. Han rehabilitado a una persona, porque es rehabilitable, ¿sí? Viene el problema de dónde ubicarla a partir de esa rehabilitación, porque es una persona que ya surge como un sujeto que desea otra cosa. Pero viene el conflicto, ¿no? La duda, las empresas, las familias, las instituciones tienen temores porque, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a recaer? Va a recaer. ¿Cuál es la solución que propone? Se inicia desde que están en el tratamiento, desde que se acogen en una institución, sea el centro de escucha o el centro de atención a la drogadicción o el CAD. Les decía yo, inicialmente se evalúan los perfiles. Se evalúan los perfiles porque hay personas que pueden tener unas habilidades para ser empleados, pero otras personas que tienen unas habilidades para ser empresarios. Entonces, a partir de allí, eso se les fortalece
Y siempre hay un acompañamiento desde la parte psicosocial, por eso capacitamos a estas personas en el modelo, capacitamos al equipo psicosocial de las instituciones para que desarrollen ese trabajo con ellos, porque a su vez ellos tienen que también acompañar a las familias para poder que logren entender este paso tan importante del paciente, digamos, de la persona dentro de su proceso terapéutico. Ya va a salir, ya va a empezar a tener una inclusión sociolaboral y va a ser una persona como con que tiene o que ha tenido una enfermedad, digamos, que ya está sanando de alguna manera. Y ese acompañamiento importante a las empresas, le decía yo, el estigma social que esto genera, entonces también el acompañamiento a las empresas que conozcan la problemática. La farmacodependencia es una enfermedad, la ley lo dice hace muy poco lamentablemente, pero esto es de hace muchos años, apenas desde el 2012 sale la ley, pero nos dicen la farmacodependencia es una enfermedad que hay que empezar, que hay que trabajar, que hay que empezar con prevención y ello. Bueno, con estas personas tal vez la prevención ya pasó a otro plano, pero el acompañamiento siempre tiene que estar a la par con ellos. Siempre tenemos que hacer un seguimiento a ese proceso, a las familias, a las instituciones y a las empresas. Se va constituyendo, digamos, una red que podría ser como la seguridad para ese paciente. Exactamente. ¿No? Porque sí, como el grupo de apoyo. Como el grupo de apoyo. Y entonces esa confianza del ser humano en sí mismo, que se produce a través de esa acogida, va creando las condiciones para que haya un lugar de reconocimiento de ese ser que antes estaba aislado, aniquilado, separado socialmente y que estaba elevado a una condición de alta peligrosidad. Imagínense un adolescente con problemas 1000 de discriminación, de separación, de estigma, y no tiene acogida, no tiene. Entonces, en vez de resolver el tipo de problema, se agudiza. Sí. Usted decía que hay una capacitación para garantizar ese apoyo, es decir, es una capacitación que garantiza una ayuda profesional. Sí, claro. Porque eso es clave, ¿no? Sí, porque ¿qué va a pasar en estas instituciones? Nos vamos a encontrar con pacientes, porque mucha gente se preguntará, ay, pero mi paciente tiene un trastorno bipolar acompañado, o sea, que son los famosos que tienen trastorno psiquiátrico, trastorno dual, que tiene trastorno psiquiátrico y tiene trastorno pues por consumo, debido al consumo. Entonces, muchos de ellos no son aptos para salir a las empresas porque por su condición no pues, se permite. Entonces, muchas van a decir, pero eso no aplica, no es incluyente. Sí es incluyente en la medida que, les vuelvo y les digo, o sea, no, unas personas tienen una habilidad para ser empresarios, otras para ser empleados. Entonces, de alguna manera, esa capacitación tiene que darse desde el primer momento en que el paciente llega a la institución, desde que ingresa a la institución, se empieza a trabajar con ellos y con las familias sobre lo que se les viene, sobre esa parte laboral, ocupacional y social para lo que se les viene posteriormente. O sea, no es que se termine el tratamiento a los 10 meses o 8 o lo que maneje una institución y para afuera vaya a trabajar a esta institución, no, siempre tiene que haber un trabajo previo a ello. Esta idea del internado tiene consecuencias, tiene efectos en la relación con la familia. Digamos, hay una separación, ¿no? Sí. Pero esa separación no es como siempre se piensa, que es aislada, sino que comprobado científicamente también que si no se hace un trabajo con las familias desde este modelo de rehabilitación en drogas, no pasa absolutamente nada, porque una de las mayores problemáticas del adicto es esa relación, una de las mayores problemáticas es esa relación intrafamiliar. Entonces debe haber un compromiso por sus familiares más cercanos y más allegados, porque muchos pueden ser factores protectores, pero también otros pueden ser factores de riesgo. Entonces con ellos el trabajo, desde que inician, debe haber un compromiso con la familia, de que también trabaje su parte emocional. ¿Podría uno entender que una familia quejosa, por llamarla así, no tiene un problema de drogadicción en su casa, uno de los miembros, si no varios, tiene ese problema, vive en un lugar de alta vulnerabilidad, porque pasa, podría llegar a pensar también que si no toma cartas en el asunto, ella también se convierte como familia en factor de vulnerabilidad. Primero, ahí estamos viendo nada más con ese ejemplo, el sector es un factor de riesgo, y muchas veces lo que les digo, las familias son factores de riesgo. Las mismas familias, por la forma en que, digamos, en
en el trato, digamos, con el paciente, en la relación misma, entonces se convierten en un factor de riesgo a trabajar. No es que aislarlo completamente, porque es que no es que lo aislemos y no nos sirve, sino que también tenemos que trabajar con esta familia problemática dentro. Hay coadicción. Sí, es que hay un problema muy grave y miren, siquiera estamos encontrándole la orilla a la salida, porque en las familias hay mucha confusión y cuando este tipo de problema de las adicciones, del consumo, irrumpen, ¿sí? Siniestran las familias, los hogares, entonces se confunden, se desesperan porque no hay qué hacer y la tendencia es a aislar a la persona, al paciente, al individuo y lo desechan, contribuyen a aislarlo o a esconderlo. Hay que saber que todos tenemos algo que esconder en nuestras familias, los árboles genealógicos nuestros tienen mucha cosa, mucho escarabajo, mucha cucaracha que esconder y nos pasa a todos. Entonces la idea que viene de aquí, de este tipo de propuesta tan interesante, es que hay que renovar la esperanza, que hay que tener un conocimiento de lo que nos pasa y ese conocimiento nos lo están proporcionando este tipo de instituciones. Desde un proyecto muy complejo, muy bien concebido, muy bien sistematizado, que tiene, pues ya tú lo decías, 4 espacios, ¿no? Probadamente coordinados, organizados. La respuesta, pues, a la inclusión y al tema de la esperanza, que es un tema tan delicado, porque uno se desespera, ¿no? Las familias se desesperan, no hay nada que hacer y entregan, ya están pidiendo más medidas coercitivas, más represión, porque abandonan el tema de posible educar. Las mismas instituciones se desesperan, ahora que dices lo de desespero, las mismas instituciones se desesperan cuando terminan su tratamiento, el paciente sale y vuelve a recaer, entonces vuelve aquí, no, pero entonces ¿cómo recayó? Esta institución no es buena, vaya a otra, entonces pasan de institución en institución, por eso hay que trabajarla y ser tan complementarios, digamos, en ese modelo terapéutico. Cada uno tiene un modelo terapéutico muy respetable, que ha generado, digamos, unos buenos resultados. Por eso los centros tienen que tener ese seguimiento, un mecanismo de seguimiento muy importante, que estén pendientes de sus pacientes, cómo van, ya empezó a elaborar, no se desentiendan de ellos ni al 1, ni al 3, ni al 5 año después de haber terminado, sino que generen pues como ese espacio pues para que de evaluación, digamos. Y hacer un esfuerzo muy grande por entender este tema de los tiempos, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos están interesados en este tipo de situaciones, pero lo hacen muy políticamente, es decir, más se buscan resultados políticos que resultados, digamos, sociales, convivenciales. Sí. Entonces, lograr que la comunidad consciente vaya también compenetrándose de la idea de que hay que propiciar que haya una permanencia, una continuidad, sí, y crear los lugares. Es importante que la red se fortalezca cada vez más y que funcione sola además, pues porque ahorita hay un coordinador para cada ciudad y tal vez en el segundo semestre para todos los departamentos y ciudades, pero que esto funcione por sí solo. Por eso aquí el compromiso de gobierno y las empresas y de la misma sociedad civil es tan importante. Tenemos que empoderarlas para poder de que ya funcione solo el modelo. Yo le dije que usted no alcanzaría a decir todas las cosas que tiene para decir. Usted tiene una hoja de vida, un currículum muy interesante, yo lo leí y es una garantía muy importante para cualquier institución, cualquier proyecto, porque es la presencia de la capacitación con apasionamiento, ¿no? Es decir, si hay conocimiento y hay pasión, el conocimiento y la acción son menos duras. Maribel, muchas gracias por estar en el programa Palabra Plena. Aquí es su casa esta y cuando usted crea que hay más cosas para decir o que algo se quedó por decir, aquí podrá ser. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Miren, Palabra Plena. Hay que saber que hay políticas públicas que pueden ayudar a resolver este tipo de problema que hay con la exclusión, con el estigma, con lo que aflige a las familias y a los sectores de las comunidades. Hay que tener confianza y una esperanza ciega. Trabajar en red, sistematizar. Felicidades, que esté muy bien.
Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Las mujeres son lindas y hermosas,